La Universidad de O'Higgins es una institución de educación superior estatal, creada por ley el 7 de agosto de 2015. Por primera vez en la historia de Chile, se crea una universidad estatal sin precedente institucional. La UOH asume con vocación de excelencia la formación de personas con vistas a su desarrollo espiritual y material, para contribuir al desarrollo cultural, material y social de la región del Libertador General Bernardo O'Higgins como parte fundamental de su misión institucional. El rector de la Universidad de O'Higgins es el profesor Rafael Correa Fontecilla, reconocido por su vasta trayectoria académica. Asimismo, la universidad cuenta con un Consejo Superior, órgano que es la máxima autoridad colegiada resolutiva de la universidad. La Universidad de O'Higgins comenzó su actividad de pregrado el 13 de marzo de 2017 con 13 carreras, fecha en que hicieron su ingreso al campus Rancagua 435 estudiantes provenientes de diferentes ciudades del país. En la actualidad, la Universidad de O'Higgins ofrece carreras de pregrado en las áreas de salud, educación, ingeniería, agronomía y veterinaria y ciencias sociales. Asimismo, cuenta con un instituto de altos estudios audiovisuales que ofrece estudios de posgrado en el ámbito audiovisual. En su quinto año de actividad de pregrado, la UOH ya cuenta con 4.100 estudiantes, provenientes de Arica a Puerto Williams, con representación de las 33 comunas de la región de O'Higgins. Como parte de nuestro sello de excelencia, académicos y académicas de jornada completa con doctorado y formados en las mejores universidades del mundo realizan docencia a nuestros estudiantes y lideran proyectos de investigación del más alto nivel e importancia para nuestra región y el país. Actualmente, las actividades académicas de la UOH se desarrollan en el campus Rancagua y en el campus Colchagua, ubicado en la comuna de San Fernando. En ambos campus, la comunidad universitaria cuenta con los mejores estándares de calidad en materia de infraestructura. Desde sus inicios, la UOH ha desarrollado su quehacer en base a la excelencia académica, a la investigación multidisciplinar de alto nivel, a la proyección internacional, a la vinculación con el medio y extensión cultural. Es parte del sello de excelencia de la Universidad de O'Higgins. Somos una universidad compleja, moderna, ágil y con visión de mundo. De esta forma avanzamos, a paso firme, para consolidarnos como la universidad estatal para el futuro. Iniciado desde finales de diciembre del año pasado y que al día de hoy culmina en una actividad especial, una actividad de lujo y una actividad en la que tendremos la participación de 3 personas convencionales electas, recientemente elegidas por el pueblo de Chile, que tendrán la tarea, la difícil pero la importante y gran tarea de llegar a los acuerdos políticos necesarios que se plasmarán en un texto constitucional, en un contexto histórico y en un contexto inédito adicionalmente. En ese sentido quisiera agradecer a Cristian Viera, a María José Oyarzún y a Ricardo Montero por haber aceptado esta invitación a participar en este ciclo. Y en ese sentido quisiera, antes de comenzar con la actividad propiamente tal, contarles que desde la Universidad de O'Higgins, particularmente desde la Escuela y del Instituto de Ciencias Sociales, hemos organizado una serie de actividades tendientes a acercar el debate constitucional a la población de la región de O'Higgins. Y en ese escenario, en ese sentido, hemos preparado este ciclo de charlas de los miércoles constituyentes, preparamos una escuela de verano que tuvo participación de la ciudadanía y adicionalmente preparamos una serie de foros y debates con los candidatos a convencionales.
Pues bien, estamos terminando los miércoles constituyentes, pero adicionalmente a mediados de mes, en los días martes 15 y jueves 17 de junio, tendremos la oportunidad de conversar con las y los candidatos a convencionales que resultaron electos, correspondientes a los distritos 15 y 16 de la región de O'Higgins. Así que desde ya las y los dejamos cordialmente invitadas a todas y a todos para esa actividad, lo cual se va a informar debidamente por parte de las redes sociales de nuestra casa de estudios. Y para dar comienzo a esta actividad, me gustaría presentar e introducir a cada uno de los convencionales electos que nos acompañan en la tarde del día de hoy. En primer lugar, saludar a Cristian Viera Álvarez, convencional electo por el Distrito 17, Maule Norte, profesor de la Escuela de Derecho en la Universidad de Valparaíso, doctor en Derecho por la Universidad de Deusto, con estudios de máster en estudios filosóficos por la Universidad Alberto Hurtado, y adicionalmente abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. También saludar y agradecer a María José Oyarzún Solís, convencional electa por el Distrito 7. Si no me equivoco, María José, esto es zona costa de Valparaíso, de la región de Valparaíso. Y que agradecerle también por su participación. Ella es profesora de filosofía de la Universidad de Valparaíso, secretaria ejecutiva del Parque Cultural de Valparaíso, y adicionalmente fue organizadora del movimiento Marca AC, Marca Asamblea Constituyente en la región de Valparaíso. Así que agradecerles nuevamente, y qué bueno que lo que inició en un tiempo ahora esté culminándolo como convencional electa. Y por último lugar, pero no menos importante, saludar a nuestro amigo Ricardo Montero Allende, convencional electo por el Distrito 18, Maule Sur. Ricardo es máster en Defensa y Seguridad Interamericana por el Inter-American Defense College, máster en Relaciones Internacionales, Seguridad y Desarrollo por la Universidad Autónoma de Barcelona, y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Agradecerles desde ya a todos ustedes esta presentación. Y comenzar esta actividad, queridos auditores, queridos convencionales electos, haciéndole una pregunta a cada uno. La primera pregunta que les quisiera hacer a cada uno de ustedes es: ¿qué importancia encuentran ustedes a lo que significa haberse elegido, al resultado ser elegidos como convencional? ¿Cuáles son las sensaciones, las emociones, pero también las reflexiones, ya a más de una semana de haber sido electos por la ciudadanía, por el pueblo soberano, para enmarcarlo en esta tarea? Cristian, si tú quieres comenzar, después le doy la palabra a María José, y en tercer lugar a Ricardo. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Saludo especialmente a mis colegas, compañeras y compañeros constituyentes, que es algo de no creer, ¿no? A Ricardo y a María José, a quienes conocía mucho y muy bien de oídas, ¿no? Porque uno empieza a oír de gente, María José también por vía de Jaime Baza, que dio tu tesis de magíster, y a Ricardo también por la cercanía, por Cristina Bravo, que me había hablado siempre mucho de ti, porque somos compañeros de región, pues, del Maule. Es mucho gusto y me da mucha alegría poder compartir el panel. A nivel como experiencial, llegué a la campaña, al fin de la campaña, rendido, ¿no? Es una experiencia muy exigente, y sobre todo a quienes no venimos de la política, que en mi caso, yo vengo del mundo académico. El nivel de exigencia personal es muy alto. Yo bajé de peso, me enfermé, porque te saca de todos los registros a los cuales uno está acostumbrado, ¿no? Por eso una de las cosas como que me quedo también es como valorar a aquellas personas que hacen de la labor política su vida, como algo que es súper necesaria, y gente que está dispuesta a hacer de su vida aquello que es tan necesario para la vida en común. Oye, yo me saco el sombrero, otra cosa el testigo, pero no me interesa eso. Tengo que valorar a aquellas personas que hacen, porque es un trabajo muy exigente. Y para aquellos que no venimos de ahí, el costo personal es muy alto. Llegué rendido. No hubiera apostado por mí. Yo encontraba que era muy difícil en medio de 54 candidatas y candidatos, porque en el territorio uno se da cuenta, pues, o sea, yo llegaba ¿quién es este caballero canoso? Claro, y ese caballero canoso era yo, y a mí, si me conocen un mundo que es muy pequeño, que es el mundo académico. Entonces yo la veía lo veía complejo. Pero cuando salgo electo, la emoción es gigante, ¿no? Y ahí
es impresionante, porque yo llegué muy cansado, pero como que viene un bajón de adrenalina en que la alegría es muy, muy inconmensurable, y sobre todo para mí que me dedico al derecho constitucional, yo vengo pensando y discutiendo estas cosas, tú lo sabes, Sebastián, hace años, ¿no? Con los libros, los papers, las columnas, pero claro, siempre en la universidad. Pero estar en la convención es un espacio que tiene muy pocos constitucionalistas en su vida y en el mundo. Entonces, poder participar como uno más, o sea, aquí yo no, ya voy a decir cómo voy a ir, es como un sueño, ¿no? Es como un sueño. ¿Y cómo voy a ir? Y eso yo creo que es un llamado de atención importante, al menos para mí, porque en la academia somos ególatras, vanidosos y soberbios. Soberbia es como ir a escuchar, ¿no? Porque esto que ha ocurrido ahora, nadie lo esperaba. Son resultados, y algo está ocurriendo en este país que todavía no logramos interpretar bien. Entonces, como actitudinalmente, yo sobre todo ir a escuchar, ¿ah? Escuchar y conversar, escuchar y conversar. Esas dos como cuestiones vitales para que esto pueda tener éxito. Eso podría decir. Perdón lo latero, ¿eh? Gracias, Cristian. María José, ¿cuáles son tus pensamientos, cuáles son tus emociones y estas reflexiones? Ya, como te decía, a una semana ya, un poquito más de haber sido electa como convencional por el Distrito 7. Mira, a mí me pasa algo muy similar que le pasó a Cristian. Ahora, yo trabajo en política desde que soy niña, o sea, desde que tengo 13, 14 años, ya en distintos espacios, colegios, universidades, en la universidad en realidad particularmente, y lo cierto es que he estado en múltiples campañas. Soy militante de Red, fundadora de Revolución Democrática en la Quinta Región, y ojo que yo fui miembro nacional de Marca tu Voto, no solo regional, pero para mencionarlo, pero nunca me había tocado yo ser protagonista, y esa sobreexposición creo que me agotó un montón, lo debo decir, lo debo reconocer como para esta sensación de estar siempre expuesta, siempre contento, disponible, y además con un ánimo que muchas veces una no tiene. Eso es súper complicado, lo debo decir honestamente, también llegué súper rendida. Lo cierto es que nosotros sabíamos que la cantidad de hombres que eran fuertes en el Distrito 7 iba a obligar necesariamente a una corrección. Nosotros apostamos a esa corrección. Si tú fijas, la estrategia de RD en algún minuto tuvo que ver con eso, a ver la cantidad de hombres, mujeres, y justamente nosotros acertamos a ese cálculo que finalmente es un cálculo numérico, pero que tenía relación con el éxito también de mi lista. Mi lista era una lista muy, muy buena. O sea, estaba Jaime Pasa, Luis Cuello, que es un gallo pero espectacular, de verdad que me encanta escucharlo. Estaba también la Connie Valdés, digamos, Janine Figueroa, bueno, etcétera, para que nombrar Cristian Beley, que también es un excelente académico. Y lo cierto es que nuestra lista era tan evidente que íbamos a lograr un doble, pero no me imaginaba que esa iba a ser yo por corrección. Por lo tanto, yo no me lo creía hasta 3 días después, que yo ya cuando me firma el equipo de ya no dormí nada, absolutamente nada. Pero también lo otro que para mí fue impactante fue el terremoto político. Eso a mí me impresionó. O sea, acá en Valparaíso, en la región de Valparaíso, prácticamente la derecha ya no existe, no está de pie, o sea, no, es mucho lo que perdieron, muchísimo. Viña, Valparaíso, Casablanca, Quilpué, Villa Alemana, Concón, San Antonio, es decir, perdieron todas las grandes ciudades. Entonces, ha sido todavía muy difícil, y como dice el Cristian, nadie se esperaba esto, entonces creo que hay que analizarlo acuciosamente, porque tal vez la lectura que podamos hacer nosotros entre medio de todo esto que está tan revuelto no sea la más acertada. Yo creo que hay que esperar y medirse un poquito. Ha pasado recién una semana, pero ha sido impresionante lo que ha ocurrido en nuestro país. Gracias, María José, por tu honesta impresión. Ricardo, ¿cuáles son tus impresiones? ¿Qué significó para ti haber sido electo, y también un poco qué significó el esfuerzo de hacer campaña en un contexto como este también?
Muchas gracias, Sebastián. Muy buenas noches a todas y a todos, especialmente a Cristian, a María José. Agradecer a la Universidad O'Higgins, felicitar también al Instituto de Ciencias Sociales por esta tremenda iniciativa desde diciembre, que parece un tiempo tan lejano. Ya venir trabajando esto, es un aporte universitario, pero además es de educación cívica, es de conversación, así que valorar ese esfuerzo. Lo segundo, agradecerte muchísimo, Sebastián, por la pregunta, porque yo he respondido cientos de preguntas estas últimas 2 semanas y mucho tiempo atrás, pero pocas tan como profunda y que te hacen pensar tanto, en que escucho a Cristian, escucho a María José, digo, por fin alguien que me entiende, alguien que entiende por qué estoy pasando, porque ha sido en verdad una bomba de emociones y de muchas cosas. Yo he participado en política hace mucho tiempo, participé en política universitaria, he participado en vida política, yo soy militante de un partido político, que ahora no es muy bonito decirlo, pero soy militante del Partido Socialista, un feliz militante, y había participado en campañas, pero es muy distinto ser uno el candidato. Yo partí haciendo campañas con Chor y Hawaiana, que en Brasil decían Hawaiana. Estuvimos todo el verano, estuvimos el otoño, y terminé con Parca en ese frío gélido del Maule Sur, pasando por el COVID. Yo me enfermé, todo mi equipo se enfermó, estuvimos 11 días y más en plena campaña, todos encerrados, y muchas cosas que se te vienen ahora a la cabeza, personas. Nosotros hicimos una campaña súper territorial. Mi campaña fue el candidato de la fila. Hice todas las filas de Cauquenes, de Linares, de Parral, de San Javier, entregando mis volantes uno por uno, y creo que si ganamos el cupo fue precisamente en eso. Entonces un montón de cosas que han pasado. Lo segundo, el resultado de la elección. Ahí tomo lo mismo que dicen los colegas a esta altura, primera vez que utilizo esa palabra, de Cristian, de, oye, abramos los ojos, tenemos 2 orejas y una boca, decíamos en campaña, escucha el doble de lo que habla, y entender un poco el fenómeno político. O sea, el Maule Sur es una zona más conservadora, más cargada a la derecha, y nosotros sacamos 3, 2 la lista del pueblo, 1 nosotros en la lista del apruebo, y solo 1 la derecha. Además, fue una paliza de las mujeres brutales en una zona conservadora. Las 4 primeras mujeres. Incluso tuvo que una mujer ceder su cupo a un hombre para poder equilibrar la paliza que nos dieron las mujeres en esta zona conservadora. Entonces creo que hay que escuchar, hay que pensar, sin hacer un harakiri y todos muertos y a terminar con los partidos y todo, porque también hay algunos ahí que están un poco sobreexcitados, pero creo que hay que tratar de entender lo que pasó. Hay una fuerte presencia de independientes, hay ciertas fuerzas políticas que tienen más representación, nosotros estamos felices, el Partido Socialista tuvo 15 personas en cupo socialista, 10 militantes, 5 independientes, una de las bancadas más grandes de Chile, o como le vayamos a llamar a la forma de organización. Entonces creo que hay que estar muy abierto y principalmente muy humilde. Yo estoy feliz también, yo vengo involucrado a este proceso de otra forma, pero también muy involucrado. Participé de Marca tu Voto y AC, pero como apoderado, o sea, contando los votos al lado, en la última cadena, en algunas actividades más recreativas que también se hicieron en esa época, pero también participé como coordinador nacional del proceso participativo constituyente de la presidenta Bachelet. Y que fue una pelea que ahora todos la reivindican y están todos felices, pero era la convención de la presidencia que había que hacerla y un grupo de asesores que también estábamos convencidos, pero no tuvimos el apoyo formal ni de los partidos políticos, algo de las juventudes y poco de los ministros. Entonces este es un proceso muy largo de mucha gente, y que me pone muy contento, pero a la vez me entrega como mucha responsabilidad que me hace tomarlo con mucha humildad y alegría de lo que se viene por delante. Así que feliz de estar acá, feliz de estar conversando, igual de contento como de cansado. Yo pensé que el lunes iba a bajar un poco la cosa y no ha parado una sola hora. Me imagino. Ustedes tienen ahora un rol importante que cumplir y obviamente ser candidato genera un tipo de agotamiento y ahora ser convencional electo genera otro tipo de cansancio. Ahora los contactan directamente y saben quiénes son y efectivamente hay un mayor nivel de exposición, como señalaba María José también cuando era candidata. Ya la segunda pregunta que le quiero hacer a ustedes, queridas y queridos convencionales, es la siguiente. ¿Cuáles son sus expectativas de la convención? ¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen a este órgano electo que fue decidido por el pueblo de Chile a través de una masiva votación, que es la convención electoral? ¿Y cuáles creen que ustedes y cómo van a aportar como convencionales electos en esta instancia?
Cristian, no sé si tú quieres comenzar. ¿Qué esperas de la convención y qué esperas de ti en la convención? Creo que por ahí puede ser mejor la pregunta. Vaya pregunta, ¿no? Primero, muy provisorio y muy a nivel de ensayo, ¿no? Porque esto lo vamos a saber cuando ya estemos trabajando. Yo respondería más bien, más que expectativas, ¿qué esperaría, ¿no? Y yo la verdad esperaba algo diferente el día sábado al día domingo. Yo jamás esperé los resultados, ni en los mejores sueños, los resultados que se dieron. Yo pensé que la discusión la pensaba muy tensionada, muy friccionada, porque yo pensé que la derecha, por todos los guarismos que estaban apareciendo, iba a tener este famoso tercio, ¿no? Y por eso también en algún momento sacamos un inserto con algo, una carta, con algo de polémica, defendiéndolo, un plebiscito intermedio, pero el domingo eso cambió, ¿no? Entonces, yo creo que lo que ganó rotundamente fue el apruebo a un proyecto transformador. ¿Ah? Y eso va a tener matices, pero hay como, advierto, puedo equivocarme, es la opinión de uno entre 155 nomás, ¿no? Por eso es provisorio, pero el proyecto transformador significa una nueva fórmula política y una nueva estructura para convivir hacia el futuro, que es el Estado social, que es derechos sociales, que es la perspectiva de género, que es el respeto a la naturaleza, que todo eso no va a ser inmediato, va a ser para el futuro, algunos proyectos de muy largo plazo, otros de mediano y algunos de breve plazo, ¿no? Y si esto es así, también creo que en un año uno alcanza a discutir esto. Yo el día sábado pensaba que esto Nica iba a durar un año, porque iba a ser tal el nivel como de diferencias que se iba a friccionar. Entonces yo la verdad creo que también el tiempo es un tiempo razonable y prudente. Y por último, ¿cómo hay que ver esto? Bueno, yo creo que de nuevo tenemos que primero conocernos. Yo he conocido a muy pocos colegas. Hoy día recién empecé a tener contacto con mis futuros compañeros y compañeras de trabajo. Y yo creo que es una buena noticia para el país la composición que se dio, porque yo creo que hay un compromiso mayoritario con un proyecto transformador. Esa es la intuición que tengo. Gracias, Cristian. Sí, efectivamente hay muchas demandas. Conversaremos de alguna de ellas un poco más adelante, pero hay muchas demandas sociales, hay muchas demandas académicas y hay muchas también necesidades que este nuevo proceso debe cumplir. María José, ¿qué crees tú? ¿Cómo crees que va a ser la reacción? ¿Cómo va a ser la participación de la convención? ¿Qué expectativas, qué esperarías en ella? ¿Y cuál crees tú que sería tu rol en esta tan importante instancia para el país? Mire, yo lo he pensado harto, a pesar de que ha pasado solamente una semana, 8 días aproximadamente, 9, ya no lo recuerdo. Pero lo he conversado con algunos compañeros y compañeras. Como yo soy de partido, obviamente hay algunos que ya nos hemos estado organizando, qué sé yo, hablando por chat. Hay gente que está muy ansiosa y quiere hacer los dos inmediatamente, se me pone tensa también, lo debo decir, me están llamando cada rato. Pero bueno, hay aquellos y aquellas que piensan que la convención debe desparlamentarizarse, es decir, dejar las lógicas parlamentarias para ordenarse. Eso también habla de si vamos a tener bancada, algunos que hablan de tener algunos colectivos afines, cómo se van a dar las lógicas de las comisiones. Por ejemplo, se habla siempre de la bancada feminista, por ejemplo, en el Parlamento. Sin embargo, en términos concretos, no existe una comisión feminista que vea temáticas relacionadas con eso, o se habla, por ejemplo, de la distribución territorial que existe, de la pertenencia territorial de cada uno de los constituyentes y las constituyentes de su distrito. Por lo tanto, hay que ver de qué manera, en el fondo, intentamos desparlamentarizar, pero también de qué forma damos mayor sentido a una convención que además tiene muy poco tiempo. Hay que pensar que hay que acelerarse en este proceso, y entre que nos ordenemos, veamos el tema del reglamento, pero
creo importante que veamos también paralelamente algunos mecanismos un poco más distintos. Yo confío también que si bien tenemos una parte muy menor que todavía no alcanza ni el tercio ni tampoco el cuarto, que es la derecha, confío que podamos tener entre las distintas izquierdas, los independientes y las independientes, algún grado de acuerdo para poder sacar algunas temáticas que creo que van a ser mucho más fácil. Yo lo digo, yo ya estoy en un chat, por ejemplo, con las feministas, me imagino que hay temáticas que van a salir de manera mucho más inmediata. Y lo otro, que en un principio, y esto ya el Cristian, que probablemente tiene mucho más experiencia, pensaba que podíamos hacer una convención y una constitución con ciertos principios. Yo creo que a propósito también de que no sabíamos que íbamos a tener esta mayoría, pero quizás hay quienes ya están pensando en engrosar incluso más la Constitución. Y yo creo que ahí hay que también sentarse a conversar. Estas son cosas, más que nada, Sebastián, inquietudes que nos han surgido a mí, algunos compañeros o colegas, como dijo el Ricardo, con los que hemos hablado y nos han surgido estas dudas. Y creo que es necesario que ya empezar a conversarlas. Gracias, María José. Sí, efectivamente, la convención lo que va a hacer es va a ser un punto de inicio de una nueva forma de hacer política y una nueva forma de diálogo y conversación. El hecho de que ningún grupo tenga un veto en la forma de conversar, de dialogar, de deliberar, creo que es algo inédito en los últimos 30 y tantos años, y eso creo que marca un nuevo inicio, y ahora veremos cómo se va a desarrollar eso. Ricardo, ¿qué crees tú? ¿Cuáles van a ser tus expectativas en la convención y cuál sería tu rol en ese órgano? Me han dicho que soy demasiado optimista, pero yo estoy optimista y alegre. O sea, yo miro y conozco y escucho a Cristian, escucho a María José y me pongo más optimista y más alegre. Como que hay ciertas campañas del miedo, varias que son mentiras, hay varias caricaturas, y yo empiezo a mirar y digo, oye, acá está todo por lo menos lo que yo esperaba y las expectativas que yo tenía. Y creo que eso nos entrega una responsabilidad, porque había muchas dudas respecto al tercio de veto de la derecha, y eso no está. Y ahora varios están empezando a ver fantasmas de nuevo o algunas otras cosas. Yo creo que se acabaron las excusas. O sea, con este equipo que sale a la cancha de los 155, bueno, depende de nosotros tres y de los otros 152. Como que creo que está toda la materia prima arriba de la mesa para poder ponernos de acuerdo. Va a ser muy difícil, va a ser complejo. Creo que hay un tema que para mí es esencial que hay que resolver, que es el tema de la participación. Creo que es esencial por convicción y por mi campaña, pero además creo que es esencial políticamente, porque nosotros tenemos un plebiscito de salida que es con voto obligatorio, independiente de lo que pase en la tramitación actual. Entonces yo siempre hacía la corrección y decía, ojo, no somos los encargados de hacer una nueva constitución, somos los encargados de hacer una propuesta de nueva constitución. El pueblo soberano en voto obligatorio es el único que puede, timbrar y decir, es efectivamente una nueva constitución. Entonces, eso implica que la convicción de la participación ciudadana, más la necesidad de la participación ciudadana, tiene que verse reflejada en la convención. Y un tema más que me parece anecdótico, pero que creo que puede ser interesante, es que respecto a la derecha se dio una pelea como bien dura y bien de la derecha clásica en lo que para muchos es Chile, que es el distrito 10 y el 11. A lo mejor algo del 7, algún almirante perdido por ahí. Pero creo que en las regiones la discusión de la derecha fue mucho más tomando banderas que nunca han sido propias. O sea, hablando del agua, de la ecología, de la descentralización, temas que nunca han asumido como propios. Me tocó un debate con un colega del norte, que además fue electo de la derecha, y cada vez que yo terminaba me daba el abrazo del oso, porque me decía, estoy de acuerdo con Ricardo, como él decía. Y decía, pues si nunca han estado a favor de un Estado social, democrático, ecológico, de derecho, ustedes lo único que han hecho es defender el subsidiario. Entonces creo que también ellos, si en verdad son consistentes con las propuestas que utilizaron de campaña, espero que no haya sido de forma mañosa, creo que además se puede dar un debate interesante. Pero la gran conclusión para mí es que depende de nosotros, y como que ahí me cayó un poco la teja de decir, ya están todas las condiciones, no hay excusa y ahora hay que echarle para adelante para poder hacer esta constitución que soñamos, que es
constitución transformadora, de profundas transformaciones, no hay que tenerle miedo a eso, profundas transformaciones, y también una constitución de mayoría, para todas y todas esas grandes mayorías. Gracias, Ricardo, por tu respuesta. A continuación, yo le quiero hacer una pregunta a cada uno de los convencionales electos, y me he tomado la libertad de revisar un poco sus trabajos, lo que han hecho, cuál ha sido un poco su experiencia en distintos niveles, académicos, políticos, de organización, sociales, comunitarias, etc. Y también tuve la oportunidad de poder revisar mucho sus programas y cuáles son sus acentos, cuáles son las características particulares que ustedes como candidato también presentaron y quisieron diferenciarse respecto a las personas con las cuales competían, tanto en la lista como también en el total de los candidatos y candidatas. En este sentido, le quiero comenzar esta oportunidad con María José, y me gustaría hacerle la siguiente pregunta. María José, es filósofa, académica, docente de filosofía, y además se declara abiertamente feminista. Y tiene una historia de colaboración, ya ha trabajado en organizaciones sociales vinculadas a las ideas de feminismo, pero adicionalmente el cambio constitucional. Y la pregunta que yo le quiero hacer a María José es, ¿por qué, cuáles son las razones, cuáles son los motivos o los elementos importantes por los cuales es necesario que esta Constitución declare un principio feminista, se construya de una manera feminista o se estructure transversalmente con ideas del feminismo? Bueno, lo primero es mencionar que las mujeres siempre hemos estado en, digamos, no en la vida ciudadana, porque no fuimos ciudadanos durante muchos años, pero siempre hemos sido partícipes, obviamente, de la construcción del mundo. El problema es que finalmente en los distintos regímenes que se han utilizado para la gobernanza de la mayoría de los pueblos, hemos estado excluidas. Particularmente después de la Revolución Francesa, las mujeres finalmente peleamos codo a codo junto con los hombres, con los varones, para abolir el antiguo régimen. Sin embargo, después de instalado ese nuevo régimen, a nosotras se nos instala en el ámbito privado. Y Rousseau va a diferenciar el ámbito público y el ámbito privado. De hecho, hay un libro que se llama La educación, que es el Emilio, y que tiene particularmente la educación de Sofía, ¿verdad? Que es ese apartado del libro 4. Y en ese apartado indica cómo va a ser nuestra educación y cómo, en definitiva, nosotras vamos a ser no vamos a ser ciudadanas, sino que vamos a ser consideradas menores de edad, entendiéndolo como muy desde la lógica un poco kantiana, que no sé si alguno, me imagino que el Cristian debe ser mucho más conocedor que yo, pero desde ahí, ¿verdad? Desde esta minoría, nosotras se nos quitó el derecho a la posibilidad de ser ciudadanos. Desde ahí es que nace el feminismo y la búsqueda, la vindicación de los derechos. Y no reivindicación porque nunca tenemos derechos, sino la vindicación, es decir, que logremos tener algunos derechos. La ciudadanía de las mujeres llega en el año 1949 para nosotras, a pesar de que en 1936 pudimos votar por primera vez las municipales. Eso genera obviamente una revolución, un cambio cultural importante en toda la historia del siglo XX, que en los años 80 termina como de alguna manera por también consagrarse a propósito, ¿verdad?, de las organizaciones feministas que se dieron incluso en dictadura. Hoy vemos finalmente que Chile despierta, ¿no? Y despierta, ¿verdad?, con esta revolución cultural que se ha generado a propósito de que las mujeres somos la mitad del mundo, somos ciudadanas y estamos pidiendo nuestro lugar. Hemos revolucionado varios espacios, la vida cambió a propósito de la inserción de las mujeres en el mundo laboral, de la inserción de las mujeres en la política, de la inserción de las mujeres en distintas áreas y profesiones que antes no estábamos involucradas. Por lo tanto, cambió la manera de ver el ámbito privado, es decir, el ámbito doméstico, cómo nos organizamos en el mundo doméstico. Entendemos hoy que hay una persona, una sujeta, que está dentro del interior de la casa, que no tiene derechos sociales, es decir, se trabaja sin remuneración a costa de su pensión, ¿verdad?, a costa de su vejez, para que un otro, ¿verdad?, que en este caso en general son los hijos o las personas en situación o postradas, qué sé yo,
en pos de un otro. Es decir, la mujer termina siendo un sujeto para otro, ¿verdad? Su existencia pasa a ser una existencia que está destinada a otra persona, no vive su propia existencia. Y el Estado, obviamente como es patriarcal, no se hace cargo de aquello y descansa en el trabajo de las mujeres. ¿Por qué esta constitución es tan importante? Primero, yo celebro muchísimo que tengamos una constitución paritaria, que por primera vez en la historia de la República de Chile y por primera vez en el mundo tengamos una constitución paritaria. Judith Butler lo dijo extrañamente, que el feminismo chileno es un feminismo de vanguardia. Yo la verdad es que después de ver esto que está sucediendo, que no me lo creo, que lloro, creo que sí lo es. Y cuando Hannah Arendt decía que cuando existe una revolución es cuando finalmente cambia la estructura de las leyes, cuando ahí tenemos una revolución, yo creo que estamos viviendo entonces ese proceso. El pensar el país, el pensar el mundo, el repensar el nuevo sujeto o la sujeto universal es parte también de un cambio de las normas, de las leyes. La Constitución no es solamente las reglas de la cancha, como dicen algunos, es también modificar de alguna forma lo que van a vivir las futuras generaciones, es modificar cómo estamos de alguna manera habitando, cómo estamos existiendo, es permitirnos dar dignidad. Por lo tanto, creo que las mujeres hoy seamos parte de la nueva Constitución es parte también de la revolución de Chile. Muchas gracias, María José. Solo quisiera agregar un pequeño dato para graficar un poco la reflexión que ella nos hacía. El Banco de Inglaterra, el año 2012, hizo un estudio para cuantificar más o menos cuánto era, en términos de relación del PIB, el aporte invisibilizado del trabajo doméstico. Un 8% del PIB de Inglaterra estaba absolutamente invisibilizado por el trabajo doméstico que hacían las mujeres en labores de cuidado, ya sea de sus hijos como de sus familiares. Lo cual también habla de una sociedad mucho más madura que la chilena, que tiene estos niveles de desigualdad entre género. Entonces, es importante que tengamos estas reflexiones también. Quisiera preguntarle ahora a Ricardo, en su experiencia como abogado, como estudioso de fenómenos que a lo mejor no han estado tan presentes en la discusión constitucional desde el punto de vista de la demanda, que tiene que ver con el rol de la seguridad, lo problemático de cómo se estructuran las fuerzas estatales, que tienen el monopolio de la fuerza, como son las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad, y que lamentablemente están en tela de juicio en este último tiempo. La pregunta es, ¿por qué es necesario repensar en este debate constitucional el concepto de seguridad? ¿Y por qué es necesario cambiarlo, mantenerlo o morigerar la actual consideración? En síntesis, ¿por qué es importante que nos preocupemos de temas como la seguridad y nos preocupemos del rol de los organismos armados? Ricardo. Gracias, Sebastián. Lo primero, hablar del Estado es hablar de monopolio de la fuerza, es hablar de instituciones armadas necesariamente, en un concepto macro. Entonces eso ya como que tira una campana y llama la atención. Lo segundo es que esta Constitución está pensada y está ejecutada considerando un cuarto poder, hay los ya clásicos, que es el poder de seguridad. Había toda una arquitectura de la Constitución basada en el poder de seguridad, basado en el concepto de seguridad nacional, concepto propio de la Guerra Fría, un concepto impuesto por Estados Unidos y implementado en conjunto con las dictaduras latinoamericanas, que va mucho más allá de un tema específico de las instituciones armadas, sino es una visión de ver el mundo, una visión en blanco y negro, binaria, de amigo-enemigo, y que ha ido determinando un poco la sociedad chilena también. Se hizo un desmonte grande en el 2005 con las reformas constitucionales y muchos, como en varias otras materias, pensaron que también el tema de seguridad había quedado más o menos cubierto. Pero no fue así, en lo más mínimo. Yo cuando me fui a estudiar afuera temas de defensa y seguridad, me miraban como medio bicho raro, ¿y esto qué tiene que ver como con nuestro día a día? Mucho más desde la izquierda, estos son como temas de derecha, de militares, de policía, ¿qué tiene que ver con nosotros? Y cuando volví nos tocó estallido social, nos tocó violaciones constantes y permanentes de derechos humanos por mucho tiempo, y después nos tocó una pandemia en que todavía nadie se cuestiona y le parece normal
que llevemos 14 meses con toque de queda, estado de excepción constitucional, y estamos ya normalizando que en la feria libre de la esquina pase un militar con un fusil. Entonces, ese es un tema cultural que, como hablaba María José, es de la estructura, va mucho más arriba, estamos cuestionando algo mucho más profundo. Y lo que hay que hacer ahí es hacer un cambio radical. Hoy día el término seguridad nacional se utiliza 25 veces, 20 seguridad nacional, 5 seguridad de la nación. Está el capítulo 11 de Fuerzas Armadas y de Seguridad, está el 12 del COSENA, está el 39 de excepciones constitucionales, 39 al 45, absolutamente fuera de cualquier criterio democrático. Y eso no lo hemos cuestionado, y es súper, súper grave. Y a mí me parece grave incluso que ahora, tras el estallido, tras la pandemia, esto haya pasado colado. O sea, un tipo llamado presidente, que en la democracia da exactamente lo mismo que sea el tipo, firma un papelito y nos manda a encerrar a todos por un año. Y a todo el mundo le parece algo más o menos normal. Después de un año, porque no había ni un tipo de corrección democrática, después de un año llega el Congreso y se aprueba en una especie de fast track sin informes, sin los ministros dando resultados, cuál era el objetivo, qué se estaba logrando, por qué se adoptaban las medidas, absolutamente nada. Y ahora llevamos 14 y sigue pareciendo normal una de las medidas más extremas de las democracias liberales. Entonces, por eso creo que hay que pensarlo de nuevo. Primero, hay que asumir un rol protagónico del poder civil. Acá tenemos un poder civil que renunció a una labor esencial del Estado, que es ser el jefe directo y el responsable de las instituciones armadas. Llevamos 30 años en que miramos para el lado. Si el problema no es muy grande, se mantiene, y si es más grande, se saca un par de generales. Pero hoy día los civiles no tienen un rol activo en las políticas de defensa, en las políticas de seguridad, como lo tienen en cualquier país desarrollado del mundo. Lo segundo, tema de rendición de cuenta y transparencia. Hoy día nos regimos por el artículo 8, pero tenemos la excepción constitucional que quedó ahí con la reforma y nos remite al 436 del Código de Justicia Militar, lo que en resumen significa que tenemos una policía militarizada más las Fuerzas Armadas y que no hay ni un control real sobre transparencia y rendición de cuentas. No sabemos qué están en estas cajas negras llamadas policía y llamadas Fuerzas Armadas. Por lo menos ni un civil sabe eso bien. Y lo tercero es el tema de los derechos humanos. O sea, con la historia de Chile, la historia constitucional también, yo creo que tenemos que tener un componente claro de subordinación, de transparencia, y que las instituciones armadas tengan una responsabilidad particular respecto al respeto y resguardo de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque tienen el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Entonces creo que ese es uno de los pilares que hay que comenzar a rearmar absolutamente desde la visión de una nueva constitución. Y esa visión de seguridad democrática, que es el marco general, creo que es esencial para todo lo que sigue hacia abajo, cómo entendemos la seguridad, cómo lo enfocamos en las personas, cómo hacemos del resguardo de los derechos humanos algo transversal a todo lo que tenga que ver con seguridad, y después cómo nos proyectamos desde esta visión de seguridad hacia afuera a través de la visión de la defensa y de las relaciones internacionales con la política exterior. Muchas gracias, Ricardo. Solamente agregar un pequeño dato. Ricardo lo mencionó, que el concepto de seguridad nacional incluso sirve como límites para derechos fundamentales. Les quiero dar un ejemplo. Artículo 19, número 11, libertad de enseñanza para efectos de enseñanza formal, o sea, colegios que tengan algún grado de reconocimiento oficial por parte de la autoridad se encuentran limitados en su actuación por la seguridad nacional. O sea, hasta ese nivel llega la profundidad que tiene el concepto en la Constitución, y creemos que es sumamente necesario repensarlo en términos democráticos. Gracias, Ricardo. Cristian, tú has escrito libros, has escrito artículos, eres un académico con una profusa literatura en términos de Estado social, en términos de discusión sobre derechos económicos, las reflexiones sobre derechos sociales, y también estábamos conversando sobre la influencia también de la teoría económica y la economía política y constitucional en el diseño de las instituciones del Estado. La pregunta que te quiero hacer a ti, bajo esta experiencia, después de este terremoto político y terremoto programático, por decirlo de alguna forma, ¿cuáles crees tú, hacia dónde debería avanzar la discusión sobre el rol del Estado en la satisfacción de los derechos sociales, y cómo se vincularía eso también con estas discusiones teóricas, económicas? Te lo planteo en la siguiente perspectiva, pensando que antes de la discusión, antes de las elecciones, la discusión era un Estado subsidiario
blanco, soft, menos radical, y la antítesis era un Estado con un mayor nivel de aspecto social, a la chilena podríamos decir un poco, pero considerando lo que ha pasado y con tu experiencia académica, ¿cómo crees tú que se puede estructurar esto? Oye, yo no puedo dejar pasar antes de responder tu pregunta el gozo que me da escuchar a María José y a Ricardo, porque yo tengo puras intuiciones en cosas que no he estudiado ni manejo, ¿no? Yo siempre me comprometí con una constitución en perspectiva de género. Mi esposa me ha enseñado mucho, pero no me he formado lo suficiente, y me hace tanto sentido lo que dice María José. O sea, va a ser un proceso de aprendizaje bacanísimo la convención. Bueno, igual el tono está siendo bien pacífico, ¿no? Pero, o sea, es muy, muy bacán, ¿no? Y en materia de seguridad, no tengo idea. De nuevo, intuyo, pero escucho a Ricardo, lo único que digo, oye, sí, y dan ganas como de asentir. Claro, afortunadamente, tengo la impresión que la gran mayoría de quienes llegamos a la constituyente estamos como sintonizados en términos macro con estas grandes dificultades. Entonces, ¿cómo no va a ser esperanzador en la futura discusión, ¿no? O sea, gracias Sebastián por la invitación, porque yo lo estoy disfrutando mucho, ¿no? Y ojalá que fuese así la futura discusión constitucional. Bueno, dicho eso, a la pregunta. Bueno, efectivamente yo he trabajado harto sobre el Estado social, pero aquí quisiera ofrecer un diagnóstico. Y es bien complicado porque el inicio de la transición chilena, nosotros tuvimos mala suerte, ¿no? Mala suerte porque la transición se inaugura el 90, porque hay otras transiciones, procesos transicionales, que se dan en contextos de Guerra Fría, que permitieron convivir con el Estado social y democrático de derecho. Yo pienso principalmente en la transición española o la portuguesa, ¿no? A nosotros nos pilla cuando el muro de Berlín cae, y Chile, que había generado, mira, Alejandro Foxley, no sé si tú conoces esa referencia, Sebastián, en un texto de Ciberplan dice a propósito de la experiencia neoliberal, Chile es un ejemplo paradigmático, ejemplo de laboratorio de la implementación de los postulados neoliberales. O sea, en Chile se experimentó, se ensayó por primera vez lo que eran esas ideas muy peregrinas en el contexto mundial. O sea, Chicago era la periferia, ¿no? Ahí había gente extravagante. Pucha, y justo unos chilenos se fueron a estudiar allá, llegaron acá y empezaron. Entonces, aquí lo que quiero decir es que las ideas tienen impacto en nuestra vida cotidiana. ¿Bien? Y en el caso chileno, fuimos el experimento mundial. No tenemos ninguna significancia geopolítica, no nos conoce nadie. Bueno, así como somos insignificantes en términos geopolíticos, el experimento neoliberal ha sido muy estudiado y estuvo muy atento el mundo entero. Entonces llega la democracia y claro, nos pilló mal parado en que lo que vivimos fue un proceso de incluso profundización de las propuestas neoliberales. El Estado subsidiario es eso, el Estado subsidiario es neoliberalismo. Y claro, lamentablemente terminamos, lo señaló a propósito de seguridad Ricardo, normalizando nuestra vida en base a esos códigos. ¿Bien? O sea, yo que soy el más veterano acá, yo estudié en los 90, jamás pensé que la universidad debiera ser grande. Como mucho, nuestras grandes demandas eran por ampliar un poquitito a los más pobres el crédito universitario, que así se llamaba antes. Hasta que vienen los estudiantes que nos remecen e instalan una primera fisura al canon neoliberal, porque el movimiento de los pingüinos, en todo caso, que tal vez Ricardo y María José eran pingüinos, no lo sé, pero me los imagino, ¿no? ¿Ustedes eran pingüinos o no? Generacionalmente, o son más veteranas. Yo creo que María José estaba más cerca. Yo estuve a 5 años de los pingüinos. No, lo que pasa es que yo me veo joven, pero no es así. Era más viejo para los pingüinos, estaba en la universidad. No, yo estaba en la 37. Yo 37. Se ve más joven. Yo tengo la misma del Ricardo. Ya. Bueno, entonces, esa normalización de nuestra vida en términos neoliberales, y que en ese sentido Carlos Peña es un hombre que ha hecho de esa interpretación un dogma, es lo que se remece ya muy radicalmente en octubre del 2019.
Y claro, quienes hemos trabajado, mire, no sé si te pasa, Sebastián, que yo he trabajado el Estado social y en términos como académicos, a la generación mía, y que hemos trabajado esto, le llaman la izquierda jurídica, y en términos políticos éramos como la izquierda radical, porque pensábamos los diseños en términos políticos, filosóficos también, ¿no? Y no era tan dogmático. Y mira en qué terminamos. El Estado social es simplemente un modelo que en Europa se conoce como el estado de bienestar y que supone a grandes rasgos la desmercantilización de ciertos espacios de nuestra convivencia. No es hostil frente al derecho a propiedad, no es hostil frente a la libre iniciativa económica, no es hostil frente a la economía de mercado, pero hay ciertos puntos en que aquello desaparece y que es la esfera de los derechos sociales. Eso significa grandes rasgos, tiene mayor densidad, desmercantilizar, y tiene características que son universales para todos y todas, independiente de nuestro patrimonio, y tienen el mismo fundamento que los derechos civiles y políticos, los derechos sociales, saber la especial dignidad y bla, bla, bla. Entonces, ¿qué es lo que es el Estado social? Es una nueva fórmula política. Y dado que Chile está pero tan corrido, por cierto que va tan corrido en el diseño de nuestro modelo de convivencia, por cierto que esto va a significar una transformación, como señalaba Ricardo, muy, muy profunda. Pero muy, muy profunda. O sea, en ese sentido, creo que el proyecto reformista de la presidenta Bachelet, yo fui muy crítico de eso, porque yo encontraba que era muy tímido. Y aún así, ni eso, que era muy tímido, por los vetos, pudo llevar a puerta. O sea, por ejemplo, en materia de educación superior, que es algo que manejo, se habla de la política de gratuidad. La política de gratuidad no es tal, no hay tal política de gratuidad. ¿Bien? Porque, de nuevo, funciona con las lógicas del mercado. Lo que hay es un mayor número de becas, enhorabuena. Hay una cantidad de becas como no había antes. Pero no hubo un cambio en el sistema universitario entendido como industria y de mercantilización. ¿Bien? Bueno, hoy día tenemos la oportunidad para pensar para el futuro, en clave de Estado social, cómo se va a diseñar aquello, principalmente en salud, educación, pensiones, agua, y si me apuran un poquitito más, en transporte público. Y eso unido con esto que ha insistido tanto Ricardo, en que, sobre todo, es impresionante los compañeros y compañeras de la lista del pueblo, cómo en todos sus programas aparece el tema ecológico, cosa que en mi caso no tengo tan incorporado, entonces voy como a aprender en eso. Esa matriz va a ser muy importante en el nuevo diseño del Chile que queremos para el futuro. Pero en síntesis, desmercantilizar nuestra convivencia política. Y ese es el gran desafío en materia de constitución económica. Gracias, Cristian. Sí, ahí complementando su interpretación, señalar de que Chile fue un experimento en doble sentido. En primera instancia llegaron representantes de la Escuela de Chicago, que creo que es lo más conocido por todas y todos, pero también tuvo presencia Monte Pelerín, que es la tradición austriaca del pensamiento neoliberal, con Hayek y con el rol de Pedro Ibáñez, también desde la Escuela de Negocios de Valparaíso, cumplió un rol esencial ahí como gestor de la llegada de estos personajes, y adicionalmente la Escuela de Virginia, otra escuela conservadora del public choice y de la economía política constitucional también, que de una u otra forma estuvieron presentes, sus representantes vinieron a Chile y participaron en los debates y las reflexiones con las élites de la época. Y en segunda instancia, porque también fuimos experimentales, tomando la cita de Alejandro Foxley, porque también todos estos procesos de modificaciones que se hicieron bajo el boom de lo que fue la tercera vía y de una u otra forma la liberalización del pensamiento socialdemócrata. La explicación es geopolítica, y en ese sentido nosotros sufrimos esas situaciones y efectivamente no pudimos llevarla a cabo y estamos en este escenario. Así que agradecerles nuevamente las respuestas. Quisimos hacer estas preguntas aprovechando su expertise, sus conocimientos, para que también las personas que están viéndonos en esta transmisión pudieran conocer más de sus impresiones. Y aquí los quiero llevar a una pregunta general nuevamente, y aquí los quiero poner en algún escenario un poco más incómodo. Ya con los resultados de las elecciones de mayo, también con la claridad de la composición de y la distribución y la correlación de fuerza, ¿cuáles son las amenazas que ustedes ven al trabajo de la convención? Ya sea
internamente, desde las dinámicas internas, de diálogo, de debate, de fragmentación que existe, pero también las amenazas externas. Se debatía mucho, por ejemplo, de si la Constitución iba a estar rodeada, y aquí recupero una reflexión de Claudio Fuentes, que iba a estar rodeada físicamente el Palacio de Pereira, pero también iba a estar rodeado simbólicamente a través del lobby, a través de la participación de ciertos grupos de interés. Pero ya con los resultados ustedes que tienen el día de hoy, ¿cuáles son las amenazas que ven al trabajo que ustedes puedan tener como convencionales? Ricardo, me gustaría partir contigo. Bueno, primero por un sesgo de especialización, creo, voy a utilizar algo que se utilice como sinónimo de amenaza, como riesgo a lo mejor, o como cosas que nos tienen que poner la atención. Creo que en algún momento muchos han tratado de poner que van a haber realmente amenazas, como grupos activos que van a sabotear, o miedos para allá, miedos para acá. Creo que hay que tener como consideraciones. La primera, y repito, el tema de la participación, por el doble sentido que ya señalé. Necesitamos participación porque es parte esencial del proceso constituyente, y necesitamos participación porque necesitamos la validación necesaria para aprobar en el plebiscito. Yo vuelvo a decir, este es un proceso inédito, el Brexit también fue inédito y se perdió contra todo pronóstico. Colombia también fue un proceso inédito en Latinoamérica y también se perdió contra todo pronóstico. Entonces, lo primero es entender el proceso en su totalidad, entender que nosotros simplemente hacemos una propuesta constitucional que es muy, muy importante, pero que no significa nada si no ganamos el plebiscito de salida. El plebiscito de salida es lo que tiene que estar en el norte, porque si no, y ahí no les gusta decir esto, son las palabras prohibidas, volvemos a la Constitución de Pinochet. Así de fácil, borrón y cuenta nueva, volvemos a esa misma Constitución sin ninguna otra posibilidad directa tan importante como la que tenemos ahora. Lo segundo, creo que hay que ver cómo ampliamos la lógica de interacción política. ¿A qué me refiero con esto? Y creo que acá la participación puede ayudar. Creo que tenemos que entendernos de una forma distinta. La forma más natural, especialmente para los que hemos participado de política, es ponerle nombres similares a lo que nosotros participamos, las bancadas, las comisiones. Bueno, yo creo que hay que darle una vuelta, a lo mejor hay que cambiarle todos los nombres y hay que estar abierto a otro tipo de orgánica. Ahí yo no soy ingenuo, yo sé que van a tener que haber orgánicas de organización. Yo no creo que vamos a poder hablar con los otros 154 uno a uno, tema por tema. No nos da la vida para poder hacerlo de esa forma. Y creo que hay que asociarse de cierta manera, puede ser a nivel de ciertas similitudes políticas o puede ser una asociación temática, pero creo que ahí también hay que darle una vuelta. Si seguimos pensando en la lógica del Parlamento, pensamos en una lógica muy legislativa. Y la lógica legislativa es de mucho más corto plazo, nos guste o no, en la práctica lo es. Tenemos que pensar en una lógica que nos permite pensar sin mochila a 40, 50 o 60 años. Y esa es la generosidad que creo se espera de nosotros. Y vinculado finalmente, directo a ese punto, me preocupa el segundo semestre de este año, para ser bien sincero y en un análisis político crudo. Vamos a estar peleando una presidencial impredecible como pocas, politizada en todos los sentidos y acepciones que la puedan utilizar como pocas, y con altos grados de incertidumbre. Y hay un riesgo de que la Asamblea Constituyente o la Convención Constitucional se termine politizando en el sentido de la contingencia. Yo creo que eso es muy grave, porque si el artículo 3 va a quedar bloqueado porque ese fin de semana tenemos una primaria o porque un candidato presidencial le dijo algo feo a otro y se bloqueó la bancada, creo que ahí tenemos un problema, porque podemos perder 6 meses. Entonces, eso es lo que yo creo. Pero la conclusión, insisto, yo no veo amenazas en cuanto a un grupo organizado que te quiera atacar, ¿no? Sino que creo que los riesgos están mucho más dentro de la capacidad de gestión y la generosidad que podamos tener los mismos convencionales. Insisto con la primera idea que di, está todo arriba de la mesa. Si no lo hacemos, es culpa de nosotros 3 y los otros 152. Pero creo que no hay ni una excusa estructural a estas alturas que no nos permita llegar con una buena propuesta constitucional al plebiscito de salida.
Gracias, Ricardo. Destaca quizás la principal riesgo, que es el tema de la elección presidencial y con lo álgido y con lo polarizado el debate. Ojalá que los convencionales, ustedes ya lo planteaste, pero la idea es que ojalá el resto de los convencionales sean conscientes también de esa situación, que al final del día la discusión constitucional no, es una discusión política, pero no es electoral. Y ahí tiene una naturaleza y una lógica y una racionalidad distinto, pensando también en el escenario en que nos encontramos. Algo inédito en la historia de Chile. María José, ¿cuáles son tus riesgos? Voy a cambiar la palabra de amenaza, voy a transitar hacia la palabra riesgo. ¿Cuáles son los riesgos que tú ves del trabajo de la convención? ¿Y cómo crees tú que poder enfrentarlo? Fíjate que justo Ricardo, nosotros hicimos ese mismo análisis hace algunos días con mis compañeros y compañeras. Tiene relación con el régimen presidencial y parlamentario en unos 4 meses más, o sea, van a empezar las elecciones, por lo tanto nosotros vamos a comenzar la convención y apenas tengamos que definir el reglamento, van a empezar a circular, ¿verdad?, las candidaturas, tanto presidencial como parlamentarias. Y las parlamentarias también son muy importantes porque, si ustedes entenderán, son aquellos que van a redactar también los mini acuerdos que se van a generar desde esta convención. Por lo tanto, en ese entendido, todos y todas van a querer, obviamente, dejar de alguna manera sus herederos políticos para que sigan las propuestas de la convención o las interpreten de la manera en que nosotros o nosotras las hayamos propuesto en algún minuto. Y eso es sumamente peligroso. Hay algunos y algunas que hablan sobre la presidencia política, es decir, que no tengamos la posibilidad de meternos o sea, un horario laboral es imposible, solamente como lo hacen los ministros, no sé si, bueno, yo creo que ustedes lo saben, ¿verdad?, que no tienen las facultades para poder utilizar su trabajo en pos de una determinada candidatura. Yo creo que eso es un riesgo bien alto. Y creo que hay que buscar la manera de solucionarlo antes de que comience a quedar un poco la escoba, y yo creo que los independientes y las independientes pueden hacer un muy buen trabajo ahí, a propósito, ¿verdad?, de que no están tan afectados digamos, van a tener sus propias ideas, pero no están tan obligados, ¿verdad?, como el resto de algunos convencionales constituyentes. En nuestro caso, en nuestro partido no, pero me imagino que habrán partidos un poquito más estrictos en aquello. Por otro lado, y esto lo digo tal vez porque, con toda la honestidad, ¿no?, yo soy hija de padre torturado, entonces a una la verdad es que le preocupa la repetición de la historia, dudo muchas veces de la calidad de la democracia. Hemos visto cómo la participación en Chile es altamente castigada, tenemos gente mutilada, con un violador de derechos humanos que sigue siendo presidente de la República, donde no existe juicio alguno, donde la impunidad reina. Entonces, esas cosas claramente me preocupa que tengamos un presidente y un gobierno que sea capaz de entender que si las feministas cruzan la barrera, qué sé yo, porque quieren manifestarse en el momento en que estemos discutiendo algo relacionado con temáticas de cuidado, no se les golpeen, no se les saque los ojos, o sea, por esta lógica de buscar el orden público, terminemos, ¿verdad?, con una participación mermada, con ciudadanos y ciudadanas mutilados o presos, qué sé yo. A mí la verdad es que comparto con Ricardo que puede que no haya un boicot tan grande, que no venga un golpe de Estado, pero sabemos perfectamente que hoy no hay, lo explicó muy bien Ricardo, no hay una cultura de derechos humanos en nuestras Fuerzas Armadas, en nuestras policías que además gozan de una cierta impunidad, un gobierno que goza de impunidad. Por lo tanto, esos son mis miedos, ¿no? Y son miedos que también tal vez son heredados, pero los reconozco, los veo, los vi el año 2019 con terror. Por lo tanto, creo que eso me preocupa. Queremos participación, pero bueno, ¿qué pasa si la ciudadanía participa, se toma la convención? Vamos a tener, ¿qué tipo de gobierno vamos a tener que sea capaz de entender que estamos en un momento de cambios, de revoluciones en nuestra historia? Solo espero que criterio, no sé.
Gracias, María José. Efectivamente, es una de las preocupaciones. La crisis de control del orden público es tremenda y efectivamente genera una incertidumbre también en los términos que ha pasado la participación ciudadana. Esperemos que eso no ocurra y obviamente una amenaza, un riesgo efectivo que uno tiene que tener en consideración. Cristian, ¿cuáles son tus impresiones? ¿Por dónde crees tú que pueden ir estos riesgos? ¿Compartes los criterios? ¿Planteas alguno distinto? No, ¿Qué crees tú sobre la materia? Me toca al final y no tengo mucho que aportar, por lo tanto solamente va a ser un complemento a los riesgos que ven mis colegas. La participación es clave, pero a mí, ¿sabes qué me preocupa para garantizar la participación? Es el tema del financiamiento. Porque si ustedes miran la ley de presupuesto en estos momentos, la convención, la partida de la ley de presupuesto tiene 6.000 millones, poco más de 6.000 millones de pesos, de los cuales 3.000 y tantos se van en las remuneraciones fijadas por la Constitución de los 155 constituyentes. No hay plata para que tengamos asesores, por ejemplo. Hay 1.500 millones de pesos. Para participación ciudadana hay 500 millones de pesos. O sea, todas estas cantidades suenan como tanta plata. Para el funcionamiento de las instituciones eso no es nada. Entonces, principalmente, la participación supone un compromiso político y económico del Estado, porque aquí hay que elaborar metodología, hay que contratar gente, sobre todo para que logre un compromiso territorial. Hoy día lo conversaba precisamente con un colega, que el proceso colombiano, entre otras razones, fracasa porque terminó siendo discusión muy popular y finalmente la campaña del terror que se instala, que es principalmente el uribismo, empieza a colonizar las discusiones territoriales. Si no nos vinculamos con los territorios, está fuertemente amenazado. Pero para que lleguemos al territorio, no basta el voluntarismo nuestro. No vamos a llegar. No tenemos ni plata ni energía. ¿Bien? Y el presupuesto es absolutamente insignificante. Entonces ahí hay una amenaza muy riesgo, ¿cómo se llama? Yo creo que eso es una amenaza, derechamente, ¿no? La falta de presupuesto. Comparto el tema de electoralizar nuestra discusión, porque por primera vez podemos conversar de ideas y programas sin estar condicionados del proceso electoral siguiente. Entonces sería muy nefasto que electoralizáramos nuestra discusión constituyente. Y por lo mismo, yo esperaría que el reglamento establezca regulaciones para eso, ¿no? Regulaciones. Y un riesgo es la cooptación por el dinero. Que siempre el dinero, el demonio aparece en los detalles, ¿no? No sé cómo se puede regular aquello, pero siempre es peligroso aquello. Y por último, yo creo que es no sé si es riesgo o amenaza, una discusión patriarcal, ¿no? Yo de esto lo escuché hace pocos días a Bárbara Sepúlveda, una colega también, compañera nuestra del Distrito 8, creo. Y Bárbara decía a propósito de las discusiones del reglamento, la convención es paritaria. En este país, nos guste o no, las labores de cuidado recaen en las mujeres. ¿Qué? Pensamos trabajar 24/7, ese concepto tan neoliberal que hemos normalizado, ¿no? No, esto es un trabajo 24/7. Nada más neoliberal que esa afirmación. Significa que no hay derecho del trabajo, significa que no hay descanso, significa que no hay posibilidad de ocio. Eso es una amenaza, ¿bien? Y sobre todo desde la perspectiva patriarcal, porque ¿quiénes tenemos tiempo para poder discutir con esos horarios? Los varones. Entonces, no solamente la discusión puede ser en términos patriarcales, sino que cuidarnos de prácticas antipatriarcales. Y yo no sé cómo estaremos para generar, eso es una cuestión cultural, ninguna norma va a regular aquello. Eso es un cambio cultural porque tenemos incorporado, uno, el 24/7, segundo, que después del trabajo seguimos conversando. ¿Cómo disputar ese canon patriarcal? Eso ya es más una práctica cultural que otra cosa, ¿no? Bueno, esas cosas veo, porque las otras las comparto mis compañeros. Gracias, Cristian. Sí, efectivamente ahí el tema presupuestario es clave. La democracia cuesta dinero y en ese sentido debemos asumir esos riesgos y en vez de financiar planes para el fortalecimiento de ciertas instituciones policiales, deberíamos utilizar ese dinero para profundizar la democracia y sobre todo tomar el peso del contexto histórico en el que nos encontramos como país.
ya cada uno mencionó algo, pero los quiero llevar al reglamento, que va a ser, yo creo que justo el reglamento y la elección de la mesa y de la mesa técnica, del grupo técnico y adicionalmente del presidente o la presidenta que dirige la convención. Los quiero llevar a eso, que es lo más inmediato que va a pasar, la discusión que ustedes van a tener cuando asuman como convencionales ya en el mes de julio. Quiero partir con María José. ¿Cuáles son tus impresiones respecto al reglamento, algunas ideas generales y qué perfil crees tú que debería tener la actividad? ¿Qué perfil tiene que ver el tema de la mesa técnica y el presidente y la presidenta o presidente? Mira, yo creo que, bueno, nosotros hemos tenido algunas propuestas de reglamento que tienen relación particularmente con la participación, como buscar un protocolo. Ahora, esto tiene también, como dice Cristian, si no hay recursos, está súper difícil abarcar la participación. Pero tiene que ver con intentar, obviamente, que exista un protocolo para las organizaciones sociales, que además podamos también trabajar directamente a través del distrito, que sea abierto, transparente, de manera, yo creo que eso, no sé, no creo que debiese existir ninguna posibilidad de tener conversaciones o sesiones a puerta cerrada. Lo otro, obviamente, que sea transmitido, que utilicemos nuestros canales, que tenemos un canal estatal, que bueno, que cumpla también una función cívica en este contexto. Por otro lado, hay que buscar la manera de, yo creo, de sistematizar las propuestas de la ciudadanía. O sea, va a ser súper complejo porque por un lado vamos a tener las propuestas de nuestro distrito, pero por otro lado vamos a tener propuestas que son de movimiento social, entonces vamos a tener propuestas que tienen relación con territorio, otras propuestas que van a tener relación con áreas, ¿verdad? Con causas determinadas. Y obviamente vamos a tener que recibir también un grupo económico, yo me imagino. Bueno, por eso es tan importante la transparencia y por eso también es tan importante que exista una manera de sistematizar y que eso obviamente lo maneje la convención. Con respecto a la presidenta o presidente, ¿qué características debería tener? Yo creo que debería tener la característica, o sea, no me gusta hablar de unidad, pero sí ojalá que logremos llegar a un nombre que sea de consenso. No sé si entiendo que no va a ser así, o sea, todo seguirá a través de votos, pero que intentemos lo más posible, a propósito de lo que estábamos mencionando hace unos minutos atrás, los riesgos, que podemos justamente hacer que la convención se torne en una especie de pugna política interna partidaria que tenga relación con el próximo gobierno y el presidente o la presidenta, digamos, tratando de llevar, digamos, alguna agenda paralela. Yo creo que ahí hay que tener mucho ojo. Por lo tanto, creo que el perfil, bueno, a mí me encantaría que fuera, por supuesto, una mujer. Creo que lo más, digamos, sería histórico también. Pero creo que debería tener esas características, ¿no? Pero creo que todavía es muy pronto, hay que ver de qué manera nos organizamos también, tal vez en colectiva, ¿verdad? En una búsqueda distinta que logre también definir una presidencia, un tipo de presidencia, pero creo que hay que escuchar también primero y abrirnos a todas las propuestas y posibilidades. Muchas gracias, María José. Cristian, ¿qué crees tú? ¿Reglamento, presidencia? Más o menos, ¿cuáles son hacia dónde deberíamos avanzar? Yo en ese sentido no tengo una opinión acabada al respecto. El reglamento, en términos procedimentales, yo me la imagino cuando estemos trabajando en el Congreso, en términos como nomogenéticos, si me autorizan la expresión, cómo funciona un Congreso. ¿Eh? O sea, procedimentalmente. Otra cosa es el tema de las bancadas,
Y eso hay algo a lo que ver. Hay una discusión que me tocó participar en una actividad que organizaron las universidades de Chile, Católica y de Valparaíso, que discutíamos sobre temas y desafíos del reglamento, y a mí me tocó ver como el estatuto de los convencionales. Y ahí hay algo sobre el estatuto, cómo han de ser reglas de probidad, por ejemplo, y en ese sentido me tocó revisar un reglamento de la Cámara de Diputados. Te digo, está harto bueno, o sea, ¿para qué vamos a pensar en algo si hay mucho insumo? Bueno, yo lo digo como uno entre 155, o sea, también tomen con beneficio inventario todas las cosas que estoy diciendo, pero hay algo frente a lo cual uno puede echar mano, que está más o menos bien hecho, para no desgastarnos, porque imagínate si nos entrampamos en la discusión reglamentaria, o sea, hay algunas cuestiones. Yo creo que hay cosas que hay que intervenir, y a mí me hizo mucho ruido esto que señaló Bárbara, por ejemplo, que el reglamento también considere cuestiones que no están en nuestro lenguaje, ciertas prácticas culturales que es necesario que consideren. Y sobre la presidencia, alguien que es un rol institucional súper grande, entonces, o sea, va a estar a la altura, no sé, pues del presidente del Senado, del presidente o presidenta de la Corte Suprema. Por lo tanto, yo esperaría que sea una persona que reúna, como señala María José, una adhesión importante de parte de todos y todas nosotros, y que se tenga como la autoridad para plantarse de igual a igual frente a todos los demás órganos del Estado. Como no nos conocemos, estas semanas serán claves para conversar sobre eso, y si no, tendremos que conversar el día que nos reunamos. Pero alguien como que genere adhesión. ¿Ah? Si fuera mujer sería mejor, ¿no? Sería mejor. Gracias, Cristian. Sí, se han dado algunas características, mujer, ojalá con algún origen de pueblo originario, de región. Ahí se han dado varias alternativas como para tratar de reflejar un Chile distinto, de hombres, de Santiago y con ciertas características. Ricardo, tus impresiones. ¿Qué ves tú del reglamento y la presidenta o el presidente que pueda dirigir la Convención Constitucional? Primero parto citando a Cristian. No tengo una opinión acabada al respecto, porque si algo que es un poco cansador de todo lo que ha sido este proceso, la campaña y ahora, es que tenemos que tener opinión fundada y cerrada de las materias más diversas. De todo tenemos que tener algo, y mientras más cerrado, mejor. Y yo hay varios temas que los tengo bien cerrados, que son los de brocha gruesa. Pero hay otros temas que estoy súper abierto, y creo que los convencionales deberían entrar así a la convención. Porque si llegamos con todos los temas cerrados y todos los temas definidos, yo prefiero hablar con la María José si va a hablar de feminismo, en vez de yo levantar la bandera de qué estoy pensando yo. De un estado de bienestar, estado social, democrático, de derecho y ecológico, prefiero hablar con Cristian. A lo mejor tiene mucho más acabado el tema, y estoy abierto a que me puedan convencer y moverme un poco del eje para entender. Entonces, en esta materia me pasa lo mismo. El reglamento me preocupa un tema que es importante, nos guste o no, que es el tema del financiamiento. Lo veo hoy día muy limitado, y como está no da, así de simple. O sea, si uno revisa la ley de presupuesto, no da. Además, misteriosamente lo pusieron en la SECPRES, que es uno de los ministerios que tiene poco presupuesto, entonces la posibilidad de reasignar por dentro es complicada, y si no, necesita trámite legislativo para poner más plata. Como está, no se puede. Yo pongo otro ejemplo de cuidado y de formato. ¿Qué hacemos con las madres o padres de región? Ricardo, perdón. O sea, no se puede aumentar el presupuesto si no es con una discusión de ley expresa ahora en este Congreso. Sí. No, por eso, pero no hay juego en el ministerio mismo, y la plata no da. Y el ejemplo que ponía es qué pasa con el que tiene un padre o madre que tiene 2 hijos en cualquiera de las regiones. ¿Dónde está el dinero que le permita para poder viajar, para poder moverse, para viático, para poder alojar en Santiago 4 o 5 días y para poder volver? Yo no lo he visto, revisé la ley, no sé dónde está considerado. El tema de participación, lo mismo. A nosotros nos tocó hacer el proceso participativo de la presidenta Bachelet, y es caro, no es fácil. Si uno quiere hacer algo a lo largo de todo el territorio, no es barato, y creo que hay 500 millones asignados, no sé cuántos hay, no llegamos.
Segundo, bueno, en el reglamento creo que tiene que estar el tema de participación, como ya lo dijeron, con un foco muy importante, transparencia, rendición de cuentas son elementos esenciales. De la mecánica, yo también estoy de acuerdo, hay que ver la experiencia comparada. Hay un montón de documentos que recogen las buenas, las malas experiencias. Yo sé que esta tiene que ser una constitución a la chilena y que hay elementos propios de nosotros, partiendo de que va a ser paritaria y nunca existió algo así. Pero creo que también, especialmente en procedimientos y formas de destrabar, que podemos aprender de afuera y ver con especialmente errores que se cometieron en otros lados, para no volver a repetirlo. Y respecto a la presidenta, yo soy de la idea de que sea mujer, que sea de regiones. Ese es el perfil de presidenta que a mí me gustaría tener. Y sobre todo que sea la presidenta de la convención. Esto no es un periodo de 4 años que se filetea el animal y se reparte entre medio de los partidos. Ojalá no sea una negociación entre movimientos, porque ya tú me das esto, yo te doy esto otro, las bancadas, sino que creo que alguien que tiene que estar un poco por arriba. Y tiene que ser la presidenta o el presidente para la izquierda, para la derecha, para los independientes, para los hombres, para las mujeres. Tiene que dar garantía a todo el mundo. Y en eso también la Constitución dice que tenemos que elegir a la presidenta y la vicepresidenta, pero tampoco limita. Yo creo que deberíamos tener una mesa más amplia. Hay un montón de tareas de coordinación que van a haber, que van a ser súper demandantes, materias de vínculo administrativo, el vínculo directo con el Congreso, va a haber un montón de cosas que yo creo que se puede ampliar para hacerla también un poco más representativo y un equipo de trabajo un poco más estable. Eso. Muchas gracias, Ricardo. Voy a citar a Nicanor Parra en esto. La presidenta o el presidente de la convención debe ser como Pusicate, en el gato que está más allá del bien y el mal. Así que ojalá que tengamos esa perspectiva para elegir a alguien que cumpla tan importante labor. Se nos ha llegado el tiempo. Quiero agradecer a Cristian, a María José, a Ricardo por su presentación, saludar a todas y a todos quienes participaron en esta sesión. Y nada, cerrar con una pequeña reflexión. Esto damos por finalizado este ciclo de miércoles constituyente en la Universidad O'Higgins. Partimos en diciembre del año pasado, terminamos en mayo del 2021. 10 sesiones, muchas reflexiones, más de 45 académicos y académicos participaron en esta jornada y se hizo con la finalidad de aportar a la reflexión desde la perspectiva regional, pero también con una vinculación a lo nacional, que es el rol que la Universidad Estatal, la Universidad de O'Higgins, quieren cumplir en la región. Así que muchísimas gracias, solamente dejarlo invitados por última instancia para el martes 15 y jueves 17 de junio. Ya avisaremos los horarios para poder tener una conversación similar con las y los convencionales electos de nuestra región, de la región O'Higgins. Así que muchísimas gracias y les deseo el mejor de los éxitos. Muy buen día. Muchas gracias a todas y a todos. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chicos. Gracias. Un gusto, ¿eh? Nos vemos, compañeros. Sí, nos vemos.